Cornualles, Inglaterra. Aquí, sentado encima de un claro cubierto de hierba en el campo inglés, a unas 80 millas al oeste de la ciudad de Plymouth, hay un conjunto de 3 monolitos que se destacan del paisaje natural. En el idioma de la antigua Gran Bretaña, el sitio se llamaba Menatol, que se traduce como la piedra del agujero. No hay nada más en la tierra como el Menatol. Consiste en una gran piedra redonda con un gran agujero redondo en el medio. Tiene un par de pies de ancho, puedes arrastrarte por él cómodamente, y hay una piedra recta a cada lado. Es muy visible en el paisaje y desconcertantemente misterioso. Los arqueólogos creen que Menatol fue construido alrededor del año 2000 AC. También se cree que hubo una vez monolitos adicionales que rodearon la piedra central, que se había perdido en el tiempo. Hay algo muy melodramático en el Menatol. Tiene que haber una razón por la cual los antiguos habían puesto una gran piedra con un gran agujero en ella. Y lo real que se puede hacer con una piedra con un agujero es arrastrarse a través de ella. Así que debe haber una buena razón para eso. El folclore local dice que gatear a través del centro del Menatol es realmente bueno para usted. Los niños enfermos pueden mejorar, especialmente si tienen raquitismo. Y si pones un par de alfileres de bronce en la parte superior de la piedra agujereada, la forma en que se caen puede predecir tu futuro. Cuando se trata de Menatol en Cornwall, tenemos que preguntarnos qué está pasando aquí. ¿Es realmente un lugar mágico? ¿Son solo tradiciones antiguas? ¿O hay alguna realidad en el poder de estas piedras antiguas? Menatol es solo uno de los aproximadamente 1.300 monolitos antiguos que están dispersos por las Islas Británicas. Puede sonar extravagante pensar que Menatol y otros sitios de piedra de pie pueden tener un efecto místico en las personas, pero ¿quién puede decir con certeza que no lo hacen? Porque incluso después de siglos de estudio, estas notables estructuras permanecen envueltas en misterio. Stonehenge obtiene toda la fama y el reconocimiento, pero hay miles y miles de otros monumentos prehistóricos que merecen atención en las Islas Británicas. Por ejemplo, Avebury es absolutamente impresionante porque es un lugar muy grande. Lo que estás viendo es un enorme banco con una zanja dentro de él, y dentro de este enorme recinto circular había originalmente 100 piedras en un círculo. Y dentro de este enorme círculo de piedras están los restos de otros 2 enormes círculos de piedra. El lugar es tan grande que aproximadamente la mitad de un pueblo fue construido dentro de él. Era toda una comunidad. La piedra más grande de Gran Bretaña se conoce como el monolito de Roodstone. Tiene alrededor de 25 a 26 pies de altura, pero hay igual de bajo tierra, creando este enorme y gran monolito de casi 60 pies de largo. Lo importante de esto es que el tipo de piedra de la que está hecha solo se puede obtener a unas 30 millas al norte. Eso significaba que fue arrastrado de alguna manera a su posición en el pueblo de Roodstone. Y tenemos que preguntarnos, ¿hay un propósito mayor detrás de todo esto? Y si es así, ¿cuál es ese propósito mayor? En el Reino Unido, en este momento tenemos miles de monumentos conocidos, pero probablemente había miles más originalmente. Sabemos que las personas que construyeron los megalitos en el Reino Unido fueron los primeros agricultores. Fueron desde 4000 hasta aproximadamente 2000 AC, pero realmente no sabemos qué idioma hablaban. Realmente no sabemos cómo se organizaron socialmente o su política. Así que todavía es una pregunta exactamente ¿por qué los construyeron? ¿Por qué la gente prehistórica se tomaría la molestia de erigir piedras pesadas que pesaban, en algunos casos, hasta 40 toneladas? Bueno, una teoría sugiere que estos monolitos sirvieron como una conexión con un plano superior de existencia. En muchos casos, estas piedras de pie parecen estar orientadas hacia eventos celestiales, como la salida y puesta del sol en los equinoccios y los solsticios. Y así estos monolitos son muy claramente un reflejo de esta creencia de contacto con fuerzas superiores que habría tenido lugar a través de las ceremonias y los rituales que continuarían una vez, tal vez 2 veces al año. ¿Fueron estos sitios monolíticos construidos con fines ceremoniales? Es una teoría intrigante, y algunos investigadores sugieren que las piedras de pie de Inglaterra
también estaban conectadas entre sí, porque como resultado, muchos de estos monolitos parecen estar alineados geográficamente en lo que comúnmente se conoce como líneas ley. Las líneas de ley, o leyes, fueron visualizadas por primera vez por un pensador y visionario llamado Alfred Watkins en la década de 1920. Escribió un libro llamado The Old Straight Track, que decía que toda una gama de monumentos prehistóricos están conectados por líneas extremadamente largas, incluso corredores que se extienden a lo largo y ancho de Gran Bretaña. Alfred Watkins teorizó que las líneas rectas que conectan los monolitos de Gran Bretaña eran antiguas rutas comerciales. Pero algunos investigadores no están de acuerdo y afirman que las piedras masivas se colocaron a lo largo de líneas ley para servir a un propósito más energético. Parecería que todas las largas filas de monumentos están conectadas con los campos geomagnéticos de la Tierra y que los pueblos de Gran Bretaña crearon estos círculos de piedra y piedras de pie para mejorar esta energía natural del paisaje. Es posible que los pueblos antiguos que ni siquiera tenían lenguaje escrito descubrieran cómo usar monolitos para aprovechar la energía de la Tierra. Y si es así, ¿con qué propósito? Si la gente prehistórica creyera que había corrientes de energía de la Tierra, entonces los monumentos prehistóricos se pueden haber puesto donde estaban en el paisaje, porque habrían amplificado oraciones, invocaciones, canciones, cantos, tambores, cantos, y eso habría mejorado considerablemente las ceremonias. Va a crear un efecto muy impresionante para fines religiosos. Aunque se han presentado numerosas teorías intrigantes, en última instancia, nadie ha podido explicar el propósito, la ubicación y la construcción de los notables monolitos de Gran Bretaña. Hay muchas cosas que no sabemos sobre estas estructuras megalíticas. Realmente no sabemos cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Estas son preguntas importantes. Y tenemos ciertas pistas, pero la mayor parte sigue siendo prácticamente un misterio. Lo que podemos decir es que hubo un esfuerzo unificado en torno a la construcción de estos monolitos, y que son ciertamente piedra angular y simbólico de la cultura de la antigua Gran Bretaña. Carnac, Francia. Este tranquilo campo situado en la parte noroeste de Francia es conocido por sus granjas rústicas y amplios campos. Pero sobresalir de las verdes colinas es algo bastante sorprendente. Es una formación de más de 3.000 monolitos de piedra que se extiende a través del paisaje durante 2 millas asombrosas. Estos monolitos son conocidos colectivamente como las piedras de Carnac. Carnac es como enormes gigantes estacionarios o agujas conectadas a la tierra que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es un fenómeno único de cualquiera de los sitios antiguos, porque ninguno de los otros tiene estas procesiones de piedras en líneas bastante rectas que se ejecutan por millas. No hay otro lugar en Europa o el Reino Unido que veamos este tipo de acuerdo. Carnac es el megalito más grande de Europa. Se llamaba el Menhir de Ergra. Ahora se ha caído, roto, y está en 4 pedazos, pero originalmente tenía 60 pies de altura y más de 300 toneladas. En Carnac hay miles y miles de piedras, pero el verdadero atractivo son estas alineaciones, con hileras ordenadas de piedras megalíticas que van en una sola dirección. Carnac tiene 3 alineaciones principales, una de las cuales es particularmente interesante. Consta de 1050 piedras en 10 filas diferentes, y estas están alineadas de este a oeste, y disminuyen de tamaño hacia el este. Así que definitivamente había algún tipo de plan con las alineaciones, pero lo que es ese plan sigue siendo un misterio. Según los arqueólogos, las piedras de Carnac se colocaron en aproximadamente 4000 ACE, lo que las hace más antiguas que la Gran Pirámide de Egipto. Pero ¿quién construyó esta extraordinaria variedad de monolitos y los alineó con una precisión tan increíble? Sigue siendo un misterio. Hay una gran cantidad de folclore sobre Carnac. Los monolitos son a menudo vistos como pecadores que son convertidos en piedra por el Todopoderoso por violar toda una gama de reglas religiosas. Algunos los ven como un ejército de muertos que se levantó y comenzó a marchar, y luego se convirtió en piedra cuando la muerte los recuperó.
También hay una teoría que involucra a Merlín, el hombre sabio, y que había un ejército romano invasor, y para proteger a los pueblos locales, Merlín lanzó un hechizo sobre los soldados romanos y los convirtió a todos en piedra. Y es por eso que tienes alineaciones agradables y ordenadas. Las fantásticas leyendas que rodean las piedras de Karnak pueden sugerir que tuvieron un origen místico, pero muchos historiadores creen que los antiguos monolitos están tan perfectamente alineados, no por la magia, sino por las matemáticas. Las alineaciones en Karnak son espectaculares y elaboradas. El alcance de ellos es asombroso, pero también las alineaciones son geométricamente perfectas, en el sentido de que hay teoremas pitagóricas construidos dentro de las alineaciones de piedra. Durante décadas, algunos arqueólogos han argumentado que parece haber triángulos precisos dentro de la estructura monolítica. Los historiadores encuentran esto extraordinario porque el filósofo griego Pitágoras desarrolló este concepto geométrico en el siglo VI a.C., más de 3000 años después de la construcción de las piedras de Karnak. Cuando echas un vistazo a la ubicación de las piedras, podrías decir, bueno, sí, hay un triángulo pitagórico allí. Y solo recuerde, estos monolitos datan de hace 6000 años, por lo que los antiguos estaban mucho más avanzados de lo que les damos crédito. Si los constructores de las piedras de Karnak usaron el teorema de Pitágoras miles de años antes de que se definiera por primera vez, entonces, ¿cómo obtuvieron un conocimiento matemático tan avanzado? Es un profundo misterio, uno que Alexander Thom, profesor de ingeniería en la Universidad de Oxford, trató de responder en la década de 1950. Alexander Thom realmente estaba en la búsqueda para mostrarnos cuán sofisticados eran estos ingenieros y constructores megalíticos, y determinó que midiendo unas 600 piedras diferentes, que había básicamente un patio megalítico. Y por yarda se refería a la vara de medir. Era básicamente 2,7 pies, es lo que él pensaba que era la unidad de medida utilizada para crear estas piedras. Según Alexander Thom, el patio megalítico era preciso para el milímetro, y que esto se usó para hacer los juicios matemáticos inherentes dentro de estas configuraciones de piedra, y lo consideró una idea académica muy seria. Alexander Thom creía que las personas a través del tiempo y la distancia, como entre Stonehenge y Karnak, estaban usando este patio megalítico, y podemos ver esto en la evidencia que dejan atrás con las alineaciones y enormes monolitos. Ciertamente hay una conexión entre las piedras de pie en Gran Bretaña y las alineaciones en Karnak. Sin embargo, solo está arañando la superficie. No creo que tengamos la primera idea de lo extraordinaria que fue la inteligencia que creó estas alineaciones en Karnak, y Karnak necesita y merece mucho más estudio para entender cuán excepcionales son realmente estos antiguos monolitos. A 2300 millas de la costa de Chile, una isla se eleva desde las aguas del Océano Pacífico, llamada Rapa Nui, por los lugareños. La isla es quizás más conocida por el nombre que le dio el explorador holandés Jacob Ruggeby, cuando aterrizó aquí el domingo de Pascua, 5 de abril de 1722. Y la apodó Isla de Pascua. Hoy en día unas 5000 personas hacen su hogar aquí, la mayoría de los cuales son descendientes de los habitantes originales de la Isla de Pascua, que también fueron llamados Rapa Nui, pero sus residentes más famosos son los cientos de estatuas masivas, antiguas y monolíticas, conocidas como moai, que se encuentran dispersas por sus acantilados cubiertos de hierba. La Isla de Pascua es famosa por sus estatuas moai. Son estas representaciones humanas. Sus caras son muy largas y sus barbillas son largas, y hay más de 900 de ellas en la isla. Alrededor del 95% de ellos fueron extraídos en un cráter llamado Rano Raraku. Y hay una serie de fracasos o simplemente renunciados en moai, todavía tallados en la cara del cráter. Los moai varían bastante en tamaño, pero el moai promedio mide entre 12 y 13 toneladas y aproximadamente 13 pies de altura. Entonces, la gente está realmente fascinada por esto y continúa pidiendo una explicación de por qué los antiguos isleños en esta ubicación remota invirtieron tanto en estas estatuas gigantes y por qué están aquí.
Los arqueólogos estiman que los Moai fueron creados entre 1400 y 1600 DC. Durante siglos, los expertos se han confundido en cuanto a lo que estas lápidas masivas estaban destinadas a representar. Pero luego, en 2010, los arqueólogos descubrieron una pista importante cuando una serie de excavaciones revelaron que había más en los Moai de lo que parece. Descubrieron que los Moai tienen torsos y tienen brazos y manos muy largos y delgados. Son enormes estatuas y están enterradas hasta el cuello, literalmente, en sedimentos y escombros. Los Moai tienen detalles sobre el cuerpo. Algunos tienen petroglifos en el cuerpo, y la gente está realmente fascinada por esto, porque la percepción errónea común de los Moai proviene de las fotos realmente icónicas de las cabezas solas. Entonces, la gente ve eso y simplemente los llaman cabezas, pero es correcto referirse realmente a los Moai como estatuas. El descubrimiento de las estatuas Moai de tamaño completo solo profundiza el misterio que las rodea. La revelación de que algunos de estos monolitos son más del doble de lo que se creía naturalmente plantea la pregunta: ¿cómo movieron las piedras masivas a su lugar? El transporte de estas estatuas gigantes ha sido un misterio continuo. Por ejemplo, el Moai más grande jamás transportado se conoce con el nombre de Paro. Paro mide unos 33 pies de altura y se estima que pesa entre 75 y 80 toneladas. Paro fue transportado desde la cantera a la plataforma donde se exhibió y es más de 3 millas, por lo que es un logro increíble. El misterio de cómo movieron estas estatuas gigantes ha sido una pregunta perenne. Cuando los primeros europeos se presentaron y preguntaron a la gente local cómo lo hicieron, dijeron: bueno, las estatuas caminaron allí ellos mismos. Caminaron desde la cantera hasta estas plataformas en las que se encuentran llamadas Ahu. Y así, si escuchamos a los Rapa Nui, había una cualidad mágica en la creación de estos Moai. ¿Es posible que los Moai de alguna manera entraran en su lugar? Por supuesto, suena imposible. Pero según las pruebas realizadas por los arqueólogos en 2012, puede haber algo de verdad en esta leyenda. Lo que mostramos en experimentos con una réplica de un Moai real es que las estatuas tienen un centro de gravedad inferior que las hace inclinarse hacia adelante, y si se unen cuerdas a la cabeza y se balancean la estatua, el efecto péndulo se hace cargo, lo que le permite caer hacia adelante y la estatua realmente camina. Resulta que al final, el Rapa Nui puede tener razón. Tal vez caminaron allí. ¿Fueron las estatuas Moai movidas por un ingenioso uso de cuerdas? Es solo una de las muchas teorías intrigantes sobre estas estatuas de piedra gigantes. Pero en última instancia, la forma en que fueron transportados y enterrados hasta el cuello sigue siendo desconocida. Los Moai de la isla de Pascua realmente han llegado a representar el misterio. Enormes esculturas de piedra en una isla cubierta de viento. La gente se pregunta quién hizo esto y por qué. Y así, el misterio continúa.